Yo no podría mencionar una característica de Pablo que haga reconocible su música, sino precisamente es Pablo. La característica es él, completito, con su inteligencia, con sus debilidades y fortalezas, es él. No es un compositor alegre, tampoco es triste. Es un compositor pensativo, exigente, que quiere componer para la música, por la música misma. Yo le tenía mucho cariño al maestro Moncayo y me dio mucha pena me da todavía pena cuando pienso en su vida, que le cambió el rumbo completamente y pues no fue para bien. Aunque dejó 2 niñas preciosas, una de las cuales ya desgraciadamente murió, y que le hubiera dado mucho gusto ver a su nieto Rodrigo, que es el que está más encauzado y más entregado a resurgir algo de su abuelo. Hoy día, ya con la música completa de Moncayo, nos damos cuenta de que más allá de las sonajas que oímos, por ejemplo, identificamos a Carlos Chávez, más allá de los ritmos de la vitalidad de Silvestre Revueltas, Moncayo es un ejemplo de su época. Sin haber salido, sabemos que tenemos ante él un hombre con una maravillosa capacidad de estructurar sus obras y sobre todo de orquestar. Te agradezco que me des oportunidad de hablar de Moncayo, porque es una persona a la que le tengo mucho respeto. Desde luego me parece que fue el músico más importante y más talentoso de su generación. No creo que sea exagerado decir que si su huapango está al nivel del Bolero de Ravel, que es una gran obra de orquestación, sus demás obras hablan de una orquestación, de una riqueza al nivel de Richard Strauss o de Paul Dukas, que eran los músicos que estaban viviendo en su época y que él estaba al nivel de ellos. Bueno, lo conocí entrando al conservatorio, era el año 1948, y Moncayo era uno de los maestros de armonía. Él en ese tiempo era el director de la Sinfónica también, y no lo traté mucho realmente. Además, él era una persona muy introvertida, medio tímido. Ya después lo conocí más porque mi más amiga, éramos 3 muy amigas, Clara Elena Rodríguez del Campo, ella sí entró a la clase de Moncayo y pues le echó el ojo. Yo crecí en la colonia Hipódromo, ahí en la calle Celaya, y a la vuelta en Ámsterdam vivían las Emma y Clara, íntimas amigas mías desde niños, y entonces Clarita estaba empezando a estudiar piano, yo también. Y estas cosas de la vida. Moncayo era, si no me equivoco, director del conservatorio.
Y total que acabaron casados. La Sinfónica Nacional la tomó José Pablo. José Pablo era muy buen director, lo que no era Blas, ni Mabarak. Eran muy malos directores, pero como teníamos a todos alto mundo, pues cada quien dirigía. Miguel Bernal Jiménez, todos ellos colaboraron con nosotros. Pero el que era muy buen director era José Pablo. Él estuvo 6 años como director de la Sinfónica Nacional. Sustituyó al maestro Hernández Moncada, que estuvo solamente 1 año. Duró 1 año y luego vino Pablo y duró 6 años. ¿Por qué salió Pablo de la Sinfónica Nacional? Porque no iba la gente a los conciertos, nada más por eso. Nadie podría reprocharle, musicalmente nadie podría reprocharle nada, profesionalmente nadie podría reprocharle nada. Moncayo siempre, lo mismo que Blas Galindo, eran 2 adoradores de Chávez porque había sido su maestro y los había protegido. Algunos dicen que Chávez protegía a los que no le podían hacer sombra y realmente ninguno de los dos le iba a poder hacer sombra a la personalidad de Chávez, ni como directores, por supuesto, como compositores, pues sí. Y bueno, tuvimos tratos a veces fáciles, a veces difíciles. Para mí nunca fueron difíciles, para él sí, porque tuvo que correrme de la Sinfónica Nacional, donde era yo su subdirector. Había en algunas personas la idea de que había una rivalidad o una enemistad. No, ninguna. Ninguna. Aún después de lo que ocurrió, Pablo fue muy amigable conmigo siempre. Cuando tú nos digas. Una cosita. Repítenos un segundo. La Gran Casa no está muy suelto el parche. Humberto, perdón, me avisan a que, por favor, la Gran Casa está muy suelto el parche. Este año que se celebró, en 2012, el centenario de Moncayo, como mexicanos creo que podemos estar muy contentos de que por primera vez se rescata una figura de un compositor fundamental de nuestro Parnaso musical de una manera tan completa. A raíz de cierto concierto al que asistí, me dio mucha pena ver cuán poco conocíamos a Moncayo. Ya no solo al ser humano, que es prácticamente una entelequia porque poca gente que lo trató sobrevive al día de hoy, sino como músico. Todos conocíamos y nos emocionamos cada que escuchamos el huapango, pero sabíamos que tenía mucha más música de la cual no teníamos idea de a qué sonaba. Se rescataron todas las partituras que han sobrevivido hasta el día de hoy y con ellas se hicieron las grabaciones. Moncayo es un icono nacional. El maestro Batis invita a los mejores músicos y entonces todo fluye. Se tomó entonces como base su orquesta, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, y él se encargó de invitar a los mejores atrilistas de las otras orquestas del país que estaban a tan alto nivel como los de la suya, y con eso se hizo esta orquesta maravillosa e irrepetible que es la Orquesta Sinfónica José Pablo Moncayo. Ha sido una aventura que yo creo que terminó exitosamente, pero a la que le tuve que dedicar más de 4 meses completos. Completos quiere decir mañana, tarde y noche. Y el descubrimiento es ver y conocer a un compositor que va más allá de un huapango. Además del huapango había muchas partituras de las que no teníamos idea y son realmente de un gran vigor, de una gran emotividad sumamente poderosas. Bueno, yo creo que él quiso establecerse como compositor con un estilo propio, como todo gran compositor que lucha por estampar una firma. Ya, el éxito del huapango, que es al principio de su vida, a los 29 años creo, que lo hace, y
no logra trastornarlo lo suficiente como en el caso de otros compositores. Pues es una fortuna, pero también es una desgracia, porque no se acepta con el mismo éxito de la demás obra. El Huapango es una obra muy conocida por el público en general y aún así permanece, digamos, sin descubrirse gran parte del genio de por qué Huapango es tan atractiva. Entonces habría que ponernos a estudiar los recursos que el maestro, de los cuales se valió para lograr las sonoridades que tienen y que lo hacen verdaderamente arrollador. Es una obra apabullante. Bueno, primero hay que especificar que el Huapango no es de Moncayo, es un arreglo de Moncayo, ¿no? Allí realmente él es casi un ejercicio de clase, porque lo trabajó junto con su maestro, el maestro Huízar. Entonces, para mí, cuando se habla tanto del Huapango, a mí me parece que es casi ofensivo para Moncayo, porque para él fue casi una tarea de clase, ¿no?, con el maestro Huízar. Pero bueno, sorprende por un lado, pero por otro no, porque realmente te enciende el Huapango. Tiene, además de que sean los sones, pero están orquestados en tal forma que además los elevan a categoría de concierto, a categoría sinfónica, sin perder su folclore y con unas armonías muy, muy particulares de Moncayo. Sí, para mí sí tiene su mérito. Bueno, el Huapango, con su éxito particular, es música que no, por alguna razón extraña, los extranjeros de las orquestas extranjeras no tienen el sentido rítmico adecuado y no lo tocan con la precisión y con la justicia, que ni siquiera con el sentimiento, por supuesto. Y a partir de conocer cómo es que esa obra funciona tan bien a nivel orquestal, es que podemos entender cómo funciona el resto de la obra y conforme va madurando la obra de maestro Moncayo, porque Huapango es una obra que escribió a los 28, 29 años, era muy joven. Entonces ya un Moncayo de 45 años, cercano a la muerte, pues tuvo una evolución muy, muy importante. Resulta curioso que cuando oímos Huapango, a todos nos pican las patas por bailar, porque es una música de carácter netamente folclórica, pero no es una obra que Moncayo haya compuesto para la danza. La primera obra de Moncayo que se danzó, que es Zapata, tampoco fue hecha para que se bailara. Fue una adaptación que él permitió que se le cortaran algunos compases a tierra de temporal, y de ahí surgió Zapata. Pero su música tiene esa vitalidad, y a raíz de ello llega hacia él la maestra Noriega y le pide que a un ballet que ella había compuesto le pusiera música. Y es cuando surge realmente Tierra. Por ejemplo, quizás alguna de las obras que más dicha me ha dado poder escuchar ya en las grabaciones del maestro Batis es el ballet Tierra, que yo no lo había escuchado hasta todo este proyecto. Es una obra verdaderamente hermosa, con unos recursos orquestales impresionantes, un manejo de las sonoridades totalmente magistral. Tierra es su único ballet y también la última obra que él termina de componer. Y curioso, pasan más de 50 años de que no viéramos que se bailara Tierra, hasta que ahora, como parte de toda esta celebración nacional en torno a él, se encarga por parte del Festival Cervantino a la Compañía Nacional de Danza que se rescate Tierra. Y sí, tenemos ya la música, se había editado la partitura, pero no sabíamos cómo era la coreografía. La maestra Sylvie Renaud, pues, me elige para este proyecto el único partitura para ballet del maestro Moncayo. Conversando con los bailarines, yo me remití a Stravinsky y el trabajo que hizo Nijinsky cuando fue a montar la consagración de la primavera. Eso fue en el primer ensayo. Ya en el tercer ensayo digo, olvidemos los que hablé de Stravinsky, que es un músico muy difícil.
y comenzamos, como dije anteriormente, a disfrutar. Pues fue estudiar la música, es una música difícil de estudiar, si así ahorita la disfrutamos mucho y ya hasta la tarareamos todos, bailarines también. Sí fue difícil el estudio mío personal, ¿no? Y transmitirla a los bailarines porque el pulso va cambiando constantemente. Si vemos sus partituras, vamos viendo cómo se va decantando su lenguaje. Y si bien todo, desde lo primero hasta lo último, nos suena a Moncayo, pero vamos viendo cómo él va haciendo que su música vaya siendo más tocable. Al principio, mientras buscaba su lenguaje, escribía cosas tremendamente complejas y difíciles para los ejecutantes. Mezclaba ritmos, mezclaba tiempos, mezclaba sonoridades que a veces no eran las más idóneas para los ejecutantes. La dificultad de la interpretación consiste en la forma en que está escrita la obra, en los ritmos que no son nada sencillos, sino complicados y que establecen una pauta. Ese ritmo irregular casi se vuelve regular, pero para eso se requiere una colaboración y un entendimiento muy importante entre la orquesta y el director. Francamente muy sorprendida porque tener todas las notas del repertorio que escribió para piano, en primer lugar es un privilegio, porque hacer esta grabación ha sido para mí un reto del punto de vista investigación, porque ha habido que profundizar y analizar cada obra para ver qué quería el maestro Moncayo. En términos generales, técnicamente es muy difícil, y yo creo que en la época que él escribió, por ejemplo, el homenaje a Chávez, no estaba consciente de los recursos mecánicos y técnicos del instrumento, en el piano. Entonces, recurriendo a las sonoridades que un instrumento como el piano nos da,
descubrí que podía semejarse un poco al impresionismo. Se acerca un poco porque juega mucho con texturas y colores. Varios pianistas hemos coincidido, por ejemplo, al mirar la partitura de Muros Verdes, es que es muy engañosa. Uno la ve y dice, ay, no está tan complicada. Y conforme empiezas a avanzar en la maduración de tu estudio y de la concepción musical de la obra, cada vez empieza a tomar mayor profundidad. Y es una obra técnicamente complicada, porque aparte el pianismo de Moncayo pareciera que está muy claro y de pronto como que está lleno de recovecos y se mete por lugares en donde uno no hubiera esperado. Entonces siempre es complicado. Sí sé que le gustaba el alpinismo y le gustaba ir al campo. Pues nosotros íbamos a lugares cerca de aquí, un día de campo común y corriente, caminar ahí por el monte y nada más. Sí, los Muros Verdes, que el hueso se inspiró en los viveros, que un día caminando con Clarita por los viveros, como hay enredaderas que están así en los caminos, se le ocurrió pensar que esos eran los Muros Verdes. Una de las obras que no son menores, pero que siempre van ligadas un poco, es Muros Verdes. Muros Verdes son, claro, sobre la vegetación de la montaña. Y era muy chistoso porque uno, conociéndolo a él personalmente, uno podía creer todo, menos en un deportista así tipo de los de ahora, para nada. Y era muy buen alpinista, era su hobby, su gran afición. Sí, totalmente. Digo, si mi mamá hubiera podido tener papá un poco más de rato, seguramente se la hubiera llevado a caminar a los cerros, al San Miguel, al Chiquihuite, eventualmente a los volcanes, ¿no? Que ese era como el plan de vida para sus hijas. Nada más que lamentablemente la vida ya no le alcanzó. Esta zarabanda que mencionábamos hace rato, que es verdaderamente una delicia y que ya pertenece al José Pablo maduro, al José Pablo enamorado de mi abuela. Que es límpida, clara, absolutamente de una escritura clara. Yo creo que el Señor estaba muy inspirado con Clarita cuando le dedicó esta zarabanda. Yo creo que es una gran sorpresa, para mí fue una gran sorpresa, y es una pieza, es una danza lenta, de mucha inspiración. Yo creo que es una pieza emotiva. Muy tranquilos los dos, gentes muy maduras, y José Pablo parecía como curita de pueblo, muy humilde, muy lindo ser humano, y muy bonita relación. Mi abuela me contaba cosas desde un punto de vista
Un poco objetivo, porque mi abuela, yo creo que pocas veces en este mundo alguien ha estado tan enamorado de alguien como ellos dos. Entonces, para mi abuela, José Pablo era absoluta perfección, era un tipo de un maravilloso sentido del humor, era una dama, era un gran pianista, gran cocinero, gran maratonista, corredor, alpinista, todo era José Pablo Moncayo. Y bueno, después de descubrir las cartas que se escribían y el amor desesperado con el que se buscaban, pues uno entiende que mi abuela pensara así. Hoy día ya tenemos la caja Moncayo, ya tenemos todas las partituras, ya tenemos toda la música impresa, pero ya tenemos también un lugar a donde ir a venerar al maestro Moncayo. Creo que la cereza en el pastel ha sido el reconocimiento oficial al más alto nivel que se le pueda dar a un mexicano ejemplar, con la decisión de trasladar sus restos a la rotonda. Pocas veces hemos tenido el privilegio de tener un proyecto que se haya llevado a cabo con tal redondez como este año del centenario de Moncayo, todo lo que se ha realizado para celebrarlo. Es toda una odisea y una hazaña dejar terminada la obra completa de un compositor. Se requiere muchas horas de estudio, voluntad y poner el talento y al servicio de la idea que lleva consigo misma una gran poesía por descubrir. Hoy día la música de Moncayo ya está a disposición de todos, tanto los melómanos en los discos que se hicieron, como de los músicos en las partituras para que las puedan tocar en el momento que ellos quieran. Bueno, creo que mencioné hace un momento que me pareció que él era el músico más talentoso de su generación. No solamente talentoso, porque el talento se tiene o no se tiene, como una nariz, ¿no? La tienes o no la tienes. Es larga o corta, pero no tienes tú nada que ver en eso. Lo mismo ocurre con el talento. Si alguien lo tiene, no tiene nada que ver con eso. No es mérito personal. En cambio, lo que sí es mérito personal es el trabajo. Y en ese sentido, pues Pablo, además de su talento natural, encontró algo que es muy difícil encontrar. O no diría yo encontrar, sino crear. Creó un estilo propio. Todas las obras de Moncayo son muy agradables para escucharse, porque no son obvias, no son sonceras, digamos, sino es una música buena, atractiva, con una personalidad. Al término de esta encomienda, creo que ya podemos decir que conocemos un poco al compositor. Ahora la tarea es que se descubra al ser humano. Hace falta la biografía, hace falta la investigación seria y acuciosa de quién fue el personaje. Ojalá que en un futuro próximo ese misterio nos sea desvelado.
Carlos Chávez, más allá de los ritmos de la vitalidad de Silvestre Revueltas, Moncayo es un ejemplo de su época. Sin haber salido, sabemos que tenemos ante él un hombre con una maravillosa capacidad de estructurar sus obras y sobre todo de orquestar. Te agradezco que me des oportunidad de hablar de Moncayo porque es una persona a la que le tengo mucho respeto. Desde luego me parece que fue el... Y Moncayo era uno de los maestros de armonía. Él en ese tiempo era el director de la Sinfónica también. Y no lo traté mucho realmente. Además él era una persona muy introvertida, medio tímido. Ya después lo conocí más porque mi más amiga, éramos tres muy amigas, Clara Elena Rodríguez del Campo, ella sí entró a la clase de Moncayo y pues le echó el ojo. Yo crecí en la colonia Hipódromo, ahí en la calle Celaya. Y a la vuelta en Ámsterdam vivían las Emma y Clara, íntimas amigas mías desde niños. Y entonces Clarita estaba empezando a estudiar piano, yo también. Y estas cosas de la vida. Moncayo era, si no me equivoco, director del conservatorio. Y total que acabaron casados. No es un compositor alegre y tampoco es triste. Es un compositor pensativo, exigente, que quiere componer para la música, por la música misma. Yo le tenía mucho cariño al maestro Moncayo y me dio mucha pena me da todavía pena cuando pienso en su vida, que le cambió el rumbo completamente y pues no fue para bien. Aunque dejó dos niñas preciosas, una de las cuales ya desgraciadamente murió. Y que le hubiera dado mucho gusto ver a su nieto Rodrigo, que es el que está más encauzado y más entregado a resurgir algo de su abuelo. Hoy día ya con la música completa de Moncayo nos damos cuenta de que más allá de las sonajas que oímos, por ejemplo, identificamos al músico más importante y más talentoso de su generación. No creo que sea exagerado decir que si su huapango está al nivel del Bolero de Ravel, que es una gran obra de orquestación, sus demás obras hablan de una orquestación de una riqueza al nivel de Richard Strauss o de Paul Dukas, que eran los músicos que estaban viviendo en su época y que él estaba al nivel de ellos. Bueno, lo conocí entrando al conservatorio, era el año 1948. Yo no podría mencionar una característica de Pablo
que haga reconocible su música, sino precisamente es Pablo. La característica es él, completito, con su inteligencia, con sus debilidades y fortalezas, es él. No